Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de San Juan. San Juan capítulo 1, versículo 29. San Juan capítulo 1, versículo 29, dice la palabra de Dios. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Podemos estar en pie para orar? Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros, gracias por la compañía de los ángeles y gracias por la presencia hermosa del Espíritu Santo. Gracias, Señor, por su compañía bendita. Gracias por los amigos y amigas que nos acompañan. Gracias por los hermanos y hermanas presentes. Gracias, Dios, por todos aquellos y aquellas que nos siguen a través de la radio, la internet o la televisión. Pedimos que todos y todas en esta hora sean bendecidos y bendecidas. Y ahora, Señor, prepárenos para que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no sean palabras de hombre, pero la palabra de Jehová, que vive y permanece para siempre. Habilítenos y capacítenos con su Espíritu para entender las cosas espirituales. Quite todo ruido de nuestra mente, Señor, y que cada uno de nosotros pueda estar en su presencia. Nos entregamos en su mano santa, Padre amado, y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Hay una serie hermosa que estamos desarrollando en tantos lugares y tiene que ver con el libro de Apocalipsis. Pero durante estos días vamos a trabajar con el título Conociendo al Cordero Inmolado. Es importante y interesante y a la vez es de vida o muerte conocer al Señor Cristo Jesús. Cuando leemos la Biblia descubrimos que todo gira en torno a Jesús. Cuando Él vino a la tierra dijo en el libro de San Lucas capítulo 24 versículo 44, porque era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Recuerde que cuando Cristo viene a la tierra no existe el Nuevo Testamento, solo existe el Antiguo Testamento. Y Él enlista el Antiguo Testamento diciendo la ley de Moisés, los profetas y los salmos. Así que la ley de Moisés, los profetas y los salmos hablan de Jesús. En el capítulo 5, versículo 39 de San Juan, el Señor Jesús dice: escudriñad las Escrituras porque a vosotros parece que en ella tenéis la vida eterna. Ella dan testimonio de mí. En otras palabras, Cristo está diciéndonos que la Biblia habla de Él, habla acerca de Él. Cuando tú lees Génesis capítulo 1, versículo 1 dice: en el principio creó Jehová, creó Dios los cielos y la tierra. Y en San Juan 1:1 dice: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Cuando usted sigue buscando en la Biblia, toda la Biblia, descubre a Jesús en toda la Biblia. Hay una enciclopedia que tiene 6 volúmenes bien voluminosos y el que escribió la enciclopedia solo se dedicó a buscar a Jesús en toda la Biblia. Es hermoso descubrir a Jesús en la Biblia. Nosotros trabajaremos posiblemente con un solo versículo de la Biblia y está en el libro de Apocalipsis capítulo 5 versículo 6 y nos tomará todos estos días. Ahora mire qué cosa linda, su cerebro funciona de una manera curiosa. Su cerebro funciona de tal manera que cuando la información llega y es asimilada, la información le cambia el cerebro, para bien o para mal. Se llama neuroplasticidad. Usted es quien es por la información que ha recibido, por las experiencias que ha tenido, por la vida que ha vivido. Usted no puede ser ajeno a su propia experiencia. Por tal razón, la Biblia, la palabra de Dios, cuando llega a la mente, cuando llega a lo profundo del ser, cuando llega a lo más profundo de usted, hace un cambio, una transformación. En el libro de Romanos capítulo 12, versículo 2 dice el apóstol Pablo: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. No os conforméis a este siglo, no se conformen a este mundo, no se acomoden al mundo, no se enmarquen en el mundo, no sean mundanos, no se sumerjan en el mundo. Todo lo contrario, ustedes necesitan ser transformados, metamorfosis, necesitan un cambio profundo de su propia naturaleza. La metamorfosis hace posible que una oruga, un gusano, se convierta en mariposa, pero ya la mariposa jamás vuelve a ser gusano. Cuando usted conoce a Cristo verdaderamente, dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno es en Cristo, las cosas viejas, y aquí todas son hechas.
cuando conocemos a Cristo verdaderamente, cuando comprendemos a Cristo en realidad, cuando tenemos experiencia con Cristo, el Espíritu de Dios viene a nuestro ser y transforma nuestro entendimiento, nuestra nous, nuestra mente, nos convierte en personas nuevas. Pero es la palabra de Dios con todo su poder que produce ese cambio en nuestra vida. Necesitamos llenarnos de la Biblia, necesitamos llenarnos del conocimiento de Dios. En el libro de San Juan capítulo 17 versículo 3 la Biblia dice: y esta es empero la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. La vida eterna consiste en conocer, pero no es un conocimiento informativo, no es un conocimiento solamente de datos, de información, no. Es una experiencia viva que transforma la vida. Me informo, me formo y me transforma. Interesante. Recibo la información, me forma el Señor y el Espíritu me transforma. ¿Es hermoso o no es hermoso eso? A ver, ¿sí o no? ¿Es hermoso o no es hermoso? En 2 de Corintios capítulo 3 versículo 18 la Biblia dice que somos transformados de gloria en gloria como a su imagen por el Espíritu. No se concibe que un cristiano no esté creciendo progresivamente. En el libro de Proverbios capítulo 4 versículo 18 la Biblia dice que la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. No hay límites, no hay un punto donde diga ya llegué, terminé. No, el crecimiento y el desarrollo es por la eternidad, transformado de gloria en gloria, transformado sin parar, transformado hasta la eternidad. Si usted lee 2 de Corintios capítulo 2, descubre, y dice el apóstol Pablo: cosa que ojo no vio ni oído yo, ni han subido en pensamiento de hombres, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y dice el versículo número 10, mas Dios nos las reveló por su Espíritu, porque el Espíritu escudriña aún lo profundo de Dios. Ya esas cosas se revelaron, necesitamos estudiarlas. Y justamente haremos eso este fin de semana. Vamos a trabajar con la persona de Jesús, vamos a conocer a Jesús, vamos a comprender a Jesús, vamos a profundizar en Jesús. Y vamos a ver este periodo que la gente está observando durante este tiempo acerca del Cordero inmolado, acerca del arnión, desde un punto de vista distinto. Generalmente se estudia de abajo hacia arriba. Vamos a hacerlo de arriba hacia abajo. ¿Quién es Jesús? La Biblia dice en el libro de Isaías capítulo 7 versículo 14, y aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. San Mateo 1:23 dice que Emmanuel significa Dios con nosotros. ¿Quién es Jesús? Dios con nosotros. Necesitamos llenar la mente con la Biblia para que la Biblia habilite la mente en entender y comprender las cosas espirituales. El problema de la humanidad hoy día es que la mente humana no se ajusta, no se acomoda a las cosas espirituales, ni tampoco puede. Romanos capítulo 8 versículo número 7. Usted no puede con su mente humana carnal entender los asuntos espirituales. Usted necesita que la Biblia forme en usted la mente de Cristo. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Le gustaría tener la mente de Cristo? A ver, ¿le gustaría o no le gustaría? ¿Sí o no? Vamos a ver, ¿cuántos quieren tener la mente de Cristo? Alabado sea Dios. Y hay que ser democrático. ¿Cuántos no quieren tener la mente de Cristo? Una democracia, ¿no? Mire qué cosa linda. 2 de Corintios capítulo 2 versículo 16, Pablo dice: mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Se puede tener la mente de Cristo? A ver, ¿sí o no? Sí. Si no se pudiera, Dios no hablaría de eso. Cuando usted toma la Biblia en la mano y descubre cómo se tiene la mente de Cristo, usted queda sorprendido y maravillado. Agradezco que me dijeron cuándo empezar, pero no me dijeron cuándo terminar. Así que no se preocupe, le vamos a dar a eso hasta que el Espíritu diga. ¿Le parece bien? El Espíritu me dice que hasta las 9. Pienso que está bueno hasta las 9, ¿no? Mire que dice 1 de Pedro capítulo 1 versículo 23. Vamos rapidito, estamos en la parte introductoria, pero necesitamos que su mente se conecte a lo que queremos presentar. 1 de Pedro capítulo 1 versículo 23. ¿Qué dice el versículo 23? Dice: siendo renacidos, ¿cómo dice? No de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Renacidos, ¿qué significa renacidos? Vuelto a nacer. Nacimos una primera vez de nuestros padres, de nuestra madre y nuestro padre, ¿sí o no? A ver, ¿sí o no? Pero ese nacimiento es peligroso y problemático. O sea, Salmo 51, versículo 5,
Y David dijo que fue formado en pecado y fue concebido en pecado. Salmo 58, versículo 3, pecador desde el vientre de su madre. Así que nacemos pecadores, no pagamos el precio del pecado de nuestros padres, pero nacemos siendo pecadores. Soy pecador porque nací pecador, me formaron en pecado. Sin embargo, a través de Cristo Jesús y su muerte en la cruz y su resurrección a través del Evangelio, usted puede vivir la maravillosa experiencia de el nuevo nacimiento. ¿Es así o no es así? Puede nacer de nuevo. ¿Es así o no es así? Y usted necesita nacer de nuevo. Jesús dijo en el libro de San Juan, capítulo número 3, el que no naciere de agua y del Espíritu no entrará en el reino de los cielos. El que no naciere de nuevo no entrará en el reino de los cielos. Sin embargo, mire qué cosa linda. Pedro nos dice en 1 de Pedro 1:23, siendo renacidos, no de simiente corruptible, papá y mamá, sino de incorruptible. ¿Y como dice ahora? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Pregunta número 1, ¿necesitamos la Biblia? ¿Sí o no? Sí. ¿Podemos nacer de nuevo a través de la Biblia? Sí. Necesitamos nacer de nuevo a través de la Biblia. Satanás, que es el diablo, ha sido muy astuto en alejar a la gente de la Biblia para que no puedan nacer de nuevo. Inclusive en las mismas iglesias, usted encuentra mucha gente que es religiosa pero no es cristiana. Solo es religiosa, propugna y profesa una religión pero no conoce a Cristo. Ser cristiano significa que conoce a Cristo y lo ama. Usted no puede amar a quien no conoce. Entonces necesitamos conocerle. El conocimiento de Cristo significa salvación y vida eterna. San Juan capítulo 17, versículo 3. Entonces necesitamos conocer a Cristo. ¿Cómo? A través de la Biblia. ¿De qué manera? A través del método bíblico, gramático, descriptivo. ¿Cuál es el método? Bíblico, gramático, descriptivo. Bíblico, porque es solo la palabra de Dios. Gramático, entendiendo el significado y el valor de las palabras. Y descriptivo, porque la Biblia es su propio intérprete. ¿Se interpreta ya misma la Biblia? ¿Sí o no? Dios no miente. Dios no miente. Pero si usted no llena su mente con la Biblia, no me diga que usted le cree a Dios. Eso es mentira. En el libro de Romanos, capítulo 10, versículo 17, la Biblia dice, así que la fe es por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Si usted no se llena de la Biblia, perdone, usted no tiene la fe de la Biblia. Usted puede fingir lo que le dé la gana, pero usted no es una persona cristiana. Uy, se puso caliente esto, ¿no? Y se va a poner más caliente. Seamos sinceros, ¿no le parece que Cristo viene pronto? ¿Verdad que ya es tiempo de poner las cosas claras? A ver, ¿sí o no? Dejémonos de cuento. Jesucristo dijo, no, dice el apóstol Pablo en el libro de Gálatas, capítulo 6, versículos 7 y 8, no os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará ¿qué cosa? Vida eterna. ¿Para qué está sembrando usted? No se engañe, no juegue con la salvación, no juegue con esto. Esto es un asunto serio, ¿o no es un asunto serio? En el libro de San Mateo, capítulo 7, versículo 21 al 23, el Señor Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En aquel día muchos me dirán, Señor, ¿y en tu nombre no hicimos milagro? ¿En tu nombre echamos fuera demonios? Y yo le diré, mira, ustedes yo no los conozco, quítense de ahí. ¿Será duro y difícil ese día? A ver, ¿sí o no? Entonces, ¿deberíamos tomar esto más en serio? ¿Sí o no? Recuerde, la salvación y la vida eterna es conocer a Jesús. Y ahí vamos a comenzar. Vamos a comenzar ahí. Si ustedes piensan que voy muy despacio, díganme que puedo ir un poquito más rápido. Estaba en un lugar y esa iglesia tiene 3 grupos de gente. Tiene un grupo que son latinos, un grupo que son italianos y un grupo de portugueses. Y son así, en la escuela sabática, los latinos, los hispanos se ponen en un lado, los portugueses en un lado y los italianos en el otro. Y cuando usted predica, allí se reúnen todos, se juntan todos. Y entonces hay que hablarle despacio porque los portugueses y los italianos no entienden esta velocidad en español. Y cuando llegué a predicar, bueno, ya había poco tiempo y había que darle rápido. Y yo veía que los pobres portugueses se quedaban como... Al final que terminé el sermón, viene una señora y me dice, no, mano, no. Si tú vas despacio yo te puedo seguir, pero cuando acelera ya me perdí.
Ok, vamos despacio. Yo pienso que estamos entre nosotros, que podemos ir a velocidad, ¿no? Y es hermoso porque mientras más rápido vamos, más cosas lindas podemos escuchar. Disculpen, pero yo creo que la Biblia es lo más hermoso que le puede pasar a un ser humano. ¿O no? Mire, todo aquí se va a quedar y se va a quemar, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Séquese la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Jehová, el Dios nuestro, permanece para siempre. Cuando usted llegó, ya estaba. Cuando usted se vaya, ella se queda. ¿Es así o no es así? El mejor tiempo que usted puede aprovechar es estudiando la Biblia. Aprenda lo que le dé la gana. Usted se murió y se acabó. Pero cuando usted aprende Biblia y enseña Biblia, la gente que le escucha, aunque muera, no morirá para siempre. El mejor tesoro de la tierra es la Biblia. Lo mejor que hay en la tierra es la palabra de Dios. Lo más glorioso que hay en la tierra es la palabra de Dios. Me gusta cuando Jeremías dice en el capítulo 9, versículos 23 y 24, dice Dios: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el rico se alabe en su riqueza, ni el valiente se alabe en su valentía. Alábese en esto el que se hubiere de alabar, en conocerme y entenderme que yo soy Jehová, que hago juicio y misericordia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿Es hermoso o no es hermoso? ¿Le gustaría conocer a Dios? ¿Le gustaría o no le gustaría? Conocer a Dios significa salvación y vida eterna. Significa que usted ha nacido de nuevo. Significa que es ciudadano del reino de los cielos. Significa que usted es miembro de la familia de Dios. Significa que usted va de paso por este mundo porque su ciudadanía está en el reino de los cielos. ¿Es hermoso o no es hermoso? Significa que usted es un embajador de Dios o una embajadora. ¿Es hermoso ser un embajador de Dios? Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 20, somos embajadores de Dios. Cuando usted llena su mente con la Biblia, su cerebro se pone más grande, su cerebro se ensancha, su capacidad se aumenta y se multiplica. El Espíritu Santo viene a su zona prefrontal y la llena de luz, se hace más sabio y más inteligente y la capacidad se le multiplica. Dice la sierva de Dios: el estudio sistemático y frecuente de la palabra de Dios crea una memoria más retentiva y poderosa. No me venga con el cuento que está viejito, mentira, es porque usted no está haciendo ejercicio con su mente. Hay una señora apellido Montansini, ya murió de 100 años, a los 77 años ganó un premio Nobel. Y ella decía: es verdad que mis ojos están chuecos y no veo bien, y los oídos no me funcionan, pero tengo un cerebro mejor que cuando tenía 30 años. Y todavía a los 100 años la doñita está en un laboratorio trabajando. El cerebro estaba brillantísimo. ¿Cómo anda tu cerebro? Tengo buenas noticias para ti. Tiene que leer la Biblia. Tiene que leer la Biblia. Y si ya se te están olvidando las cosas, cómprate un cuaderno nuevo, un lapicero nuevo y empieza a escribir los 10 mandamientos. Escríbelo por lo menos 7 veces al día y ese cerebro se va a despertar otra vez. Dios, a través de los 10 mandamientos, va a recrear tu cerebro. Practíquelo, practíquelo. Yo tengo 58 años, ya casi tengo 60, compadre. Le decía a una de mis hijas en estos días, y no le gustó a la negra cuando le dije: mi negra, ya tengo 58 años. Y me dice la Cuni: ¿y eso qué? Que ya voy a tener 60. ¿Y eso qué? Que la Biblia dice que la gente dura hasta los 70. Deja el relajo, papi. Y que lo más robusto hasta 80. Así que tengo que contar con 12 años. ¿Y cuál es tu prisa? Me dice. ¿Cuál es tu prisa? Digo: no, negra, yo no tengo prisa, solo te estoy advirtiendo. Tú te estás tranquilo, ¿eh? Tú te estás tranquilo. Ahora, una pregunta: ¿es hermosa la Biblia con el Señor? ¿Sí o no? Pienso que ustedes están listos ya para que empecemos el tema de la noche. ¿Le parece bien? ¿O no le parece bien? Vamos a conocer más de Jesús. Vamos a ver más a Jesús. Cuando usted toma la Biblia en la mano, descubre, número 1, que el Señor Jesús es el Evangelio. El Evangelio no es una doctrina, no es un concepto, es una persona. Y esa persona Evangelio se llama Jesús. ¿Cómo se llama? Mire su Biblia en el libro de Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 3 y versículo 4. ¿En qué consiste el Evangelio? El apóstol Pablo dice lo que recibió. Si usted lee el libro de Gálatas capítulo 1, versículo 2 en adelante, Pablo le va a hablar a usted acerca del Evangelio que recibió de parte de Jesús. Y le va a decir los 3 años que pasó en Arabia y cómo Jesús le enseñó. Y entonces vino 15 días a Jerusalén para hablar con Pedro. Se reunió con Pedro y entonces de Pedro recibió lo que él entiende el Evangelio por tradición. El evangelio que Pablo predica es un evangelio por revelación, Cristo se lo reveló. Y el evangelio que Pedro le compartió, el evangelio por
tradición. El mismo evangelio, la persona de Cristo Jesús. ¿En qué consiste el evangelio? 1 Corintios capítulo 15, versículos 3 y 4, en 3 cosas. El número 1, que Cristo, ¿qué cosa dice la Biblia? Que Cristo fue crucificado, que Cristo fue sepultado y que Cristo resucitó. ¿Cuáles son las 3 cosas? Número 1, fue crucificado y murió. Número 2, lo sepultaron. Y número 3, resucitó. La pregunta entonces, ¿quién es el evangelio? Jesucristo. El evangelio no es algo que usted da a conocer, no, es alguien que usted conoce. La persona evangelio es Jesucristo. Y si es verdad que usted lo conoce, su vida tiene que ser cambiada. Es imposible conocer a Cristo de verdad y ser la misma persona. Si usted es la misma persona, usted no lo ha conocido. No importa quién sea usted. Si usted lo conoce de verdad, Cristo le cambia la vida. No importa de dónde venga ni la experiencia que tenga. Si usted lo conoció a Él, usted no puede ser la misma persona. Ahora, si usted lo que tiene es una información acerca de Él, bendito sea Dios. Pero conocer a Jesús significa conocer el evangelio. La palabra evangelio significa buenas nuevas. ¿En qué consisten las buenas nuevas? Número 1, Cristo murió. Número 2, lo sepultaron. Pero número 3, se levantó de la tumba. Venció a la muerte, venció al diablo, venció a los demonios, venció el pecado, venció la maldad, venció a los hombres, venció a todo el mundo. Y una cosa le tengo, ya Cristo triunfó, por tanto, ya la iglesia triunfó. Solo estamos esperando que Él venga a buscarnos, pero ya triunfamos en Cristo Jesús. En el libro de Apocalipsis capítulo 12 versículo 11 dice: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. ¿Murió o no murió Jesús? A ver, ¿murió o no murió? ¿Sí o no? ¿Resucitó o no resucitó? Entonces ya Cristo triunfó. Ya triunfó. No hay un pecado raro, extraño, abominable o sucio que usted cometa que la sangre de Cristo no lo pueda limpiar. ¿No es así o no es así? El problema no está en Cristo, está en usted que no le cree a Cristo. Y aquí se pone buena la cosa. Usted no le cree a Cristo porque no lee la Biblia. Usted no puede creerle a Cristo si no se llena de la Biblia. Usted no puede tener fe si no está lleno de la Biblia. Haga toda la musaraña que usted quiera, invente lo que usted quiera, invéntese una muganga que por ahí le llaman de que, a ver, ¿cómo que le llaman? Pensamiento positivo. El pensamiento positivo. Déjese de tontería. La única manera de tener fe es llenarse la cabeza con la palabra de Dios. No importa los títulos que usted tenga. Si usted no estudia la Biblia, usted no tiene la fe bíblica. Y si no tiene la fe bíblica, usted tiene problemas. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque el que se acerca a Dios es necesario que crea que Él existe y es galardonador de los que le buscan. Y si la fe se produce por la palabra de Dios, Romanos 10:17, y usted no la está estudiando, yo le pregunto, ¿me puede decir usted a mí que tiene fe? No. Ah, bueno, usted puede decir que tiene la fe de los demonios, Santiago capítulo 2. Los demonios creen y tiemblan y no serán salvados. Lamentablemente, el mundo de hoy, en cualquier país de la tierra, en cualquier lugar de la tierra, tenemos un problema serio en el mundo religioso. El problema es que hay muchas iglesias llenas de personas que han sido convencidas por una doctrina, pero lamentablemente no han sido convertidas a una verdad. No están convertidos a Cristo Jesús. ¿Es así o no es así? A ver, ¿sí o no? Y la cosa se pone peor cuando tienen que fingir una conversión que no tienen. Y la gente se da cuenta. Los hijos en la casa se dan cuenta si papá y mamá están haciendo un papel o no. ¿Sí o no? Y los adolescentes se ponen rebeldes y se ponen peores porque se dan cuenta que son falsos, son mentirosos. Están engañando. Y es doloroso cuando usted se sienta con un adolescente 1 hora, media hora, hora y media, y empiezan a llorar y a contarle. Déjense de fingir, llenen la cabeza con la Biblia, estudien la Biblia, oren a Dios, que es el Espíritu Santo que transforma los corazones. No ponga en juego su familia, por favor. No ponga en juego su familia. Número 1, Cristo es el Evangelio. El Evangelio no es una doctrina, es una persona, se llama Jesucristo. Necesita llenarse de la Biblia para conocer la persona Evangelio. ¿Quién es la persona Evangelio? Cristo Jesús. Hay un trabajo que estamos haciendo ahora y presentando en diferentes lugares. Es una cosa hermosa, algo maravilloso. Estamos estudiando la justificación por la fe en el Apocalipsis y en el libro de Romanos. Es una cosa maravillosa. Es maravilloso. Evangelio. ¿Quién es el Evangelio? Cristo Jesús. Romanos capítulo 1, versículo 1. Pablo dice:
Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. El Evangelio de Dios. ¿De quién es el Evangelio? De Dios. En el capítulo 1, versículo 1 del libro de Apocalipsis, usted encuentra donde dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio. ¿Quién se la dio? Dios. ¿De quién es el Evangelio? De Dios. ¿Quién estuvo de acuerdo que Cristo viniera a la tierra? Dios. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado ¿a quién? A su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Estaba de acuerdo Dios que Cristo viniera? Sí. ¿Proveyó a Cristo para que viniera? Sí. ¿Nos ama Dios? Sí. Romanos capítulo 8, versículo 32. ¿Qué dice Romanos 8:32? El que no escatimó ni aún a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? ¿Vino Jesús o no vino? A ver, ¿sí o no? ¿Estuvo Dios de acuerdo en que viniera? ¿Nos dio el Padre a Jesús? Entonces el Evangelio es Cristo y Dios lo proveyó. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Los seres humanos somos tan ricos, pero tan ricos, pero tan ricos, tan ricos, que no existe nada en el universo que pueda pagar la riqueza que nosotros tenemos. ¿Con qué fuimos nosotros comprados? Según 1 de Pedro capítulo 1, versículo 18 y 19. ¿Con qué nos compraron? Con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Y quién creó el universo? Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 17. Todo lo que existe, trono, principado, potestad, dominio, lo invisible, lo visible. ¿Quién creó todas las cosas? Cristo Jesús. ¿Quién es el verbo creador? 1 de Juan 1, 1 al 3. Jesucristo. ¿Quién es el dueño de todo? Cristo. ¿Y quién murió por ti? Jesucristo. ¿Eres una persona valiosa? A ver, ¿sí o no? ¿Eres valioso o no eres valioso? ¿Sí o no? Entonces levanta la frente. Vive a la altura de lo que tú eres. No solo eres un hijo de Dios, no solo eres llamado rey y sacerdote, sino que el mismo Dios se hizo hombre para pagar por tu vida con su vida. Yo digo, alabado sea su nombre. Cuando nosotros pensamos en Jesús como el Cordero, tenemos que estar bien claro qué es lo que estamos diciendo. ¿Quién es Jesús? El problema está en que nosotros vivimos lo que nosotros sabemos de Dios. Nuestra vida dice cuánto conocemos a Dios y nuestra vida define cómo es el Dios que nosotros decimos conocer. La adoración no es un culto, es un estilo de vida. Tu estilo de vida, tu cosmovisión de la vida, tu cultura de pensamiento, tu manera de ser dice cómo es el Dios que tú crees, cómo es el Dios que tú adoras. Ahora, compara tu estilo de vida, tu manera de ser con el Dios de la Biblia y te sorprenderá. Dice la Biblia, sin santidad nadie verá al Señor. Ay, mamá. ¿Sí o no? Necesitamos conocer al Cordero de Dios. Necesitamos conocer a Jesús. Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer. En el libro de Filipenses capítulo 2 versículo 13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce, así el querer como el hacer, por su buena voluntad. ¿Quién lo hace? Dios. Cristo dijo en San Mateo capítulo 11, versículo 29, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. ¿Quién se encarga? Cristo. ¿Por qué no venimos a Él? ¿Por qué luchar y batallar tanto? ¿Por qué inventar tantas tonterías y tantas fórmulas? Déjese de cuento, venga a Cristo y deje que Él resuelva el problema. La clave está en Cristo, no en tu fórmula, no en tu... No, mi negro. Ven a Cristo como tú estás. ¿Recuerdan en el libro de San Mateo capítulo 8 aquel leproso que vino y se acercó a Jesús? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Terminó el sermón del monte, bajó de la montaña y viene este leproso hecho leña, acabado, lleno de quién sabe cuántas cosas. Quién sabe, ya se le había volado a la nariz, las orejas y parecía una cuestión de ultratumba, un muerto viviente. Y viene, y cuando viene y se acerca, la multitud se espanta y el leproso sigue derecho para donde estaba Jesús. Y cuando Cristo se para y lo mira, los discípulos se apartan, todo el mundo se aparta porque infecto contagiosa la lepra. Y Cristo lo mira, el tipo se tira a su rodilla y le dice, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Qué cosa linda. ¿Creyó ese leproso en Jesús, sí o no? ¿Era leproso o no era leproso? ¿Cómo usted sabe que era leproso? Porque tenía lepra, ¿o no? ¿Sí o no? Eso es lo que dice la Biblia. ¿Vino o no vino? ¿Pueden estar los leprosos con la gente sana? No.
¿Ese tipo desafió a la multitud? Sí. Desafió las reglas, desafió las leyes, desafió a todo el mundo. Dijo, yo soy leproso y el único que me puede limpiar es Jesús. Cuando usted entienda eso, que no hay otra forma que no sea Jesús, no hay fórmula, compadre. La única fórmula es Jesús. ¿Problema con la familia? Jesús. No importa el problema que sea, Cristo tiene la solución. Necesita conocer al Cordero, ¿o no? La tormenta, la tempestad de Cristo dijo, calma, calla, enmudece. Los demonios, vaya, sálganse de esa persona. La enfermedad, ¿quién fue que me tocó? La muerte, mira niña, te digo, levántate de ahí. ¿Tiene poder Cristo? ¿Tiene o no tiene poder? Lo sabemos. Ahora necesitamos creerlo. Ay, mamá. Sabemos muchas cosas, pero lamentablemente no la creemos. ¿Le gustaría creerle a Dios? Dice la Biblia en el libro de Génesis capítulo 15, versículo 6, Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. ¿Dice que Abraham creyó en Jehová? No. ¿Dice que creyó a quién? A Jehová. Para usted creerle a alguien necesita pasar tiempo con esa persona. ¿Es así o no es así? Necesita hablarle a la persona, necesita escuchar a la persona y necesita pasar tiempo con la persona. Hay una dama que yo espero que me esté mirando en este momento, se llama Esther, es una dama que respeto mucho, admiro mucho y amo mucho. Tuve 3 hijos con ella, es mi esposa. Y cada vez que el tiempo pasa la amo más, porque la conozco más y mejor. Así pasa con Jesús. Mientras usted más lo conoce, más lo ama. Y si lo conoce más, lo ama más. Y llega un punto donde usted lo ama tanto que ya usted se olvida de todo y Él es el primero y el principal en su vida. Y nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Lo interesante de este amor es que mientras más lo ama a Él, Él más lo bendice. ¿Es así o no es así? Necesitamos aprender a amar a Dios porque le conocemos. Abraham creyó a Jehová. Necesitamos conocer al Cordero. ¿Quién es el Cordero? El Evangelio. En el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 1 hasta el versículo 7, Pablo describe todo lo que es el Evangelio. Y cuando usted lee la descripción, lo que encuentra es que describe ¿a quién? A Cristo Jesús. ¿Qué dice el versículo número 1? Habla de que Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. En el versículo 2, ¿a quién le prometió Dios el Evangelio? ¿Cómo dice el versículo número 2? Que Él había prometido ¿a través de quiénes? A través de los profetas. Y el versículo 3 dice que el Evangelio es ¿acerca de quién? Acerca de Jesucristo. ¿Lo dice o no lo dice? ¿Es acerca de quién el Evangelio? Acerca de Jesucristo. El Evangelio es Jesucristo. Si usted quiere predicar el Evangelio, tiene que conocer a Jesucristo, tiene que presentar a Jesucristo, tiene que entender a Jesucristo. Por eso, conocer al Cordero inmolado significa conocer a Jesucristo. Y para conocer el Cordero inmolado, necesitamos primero saber quién es Jesucristo. ¿Quién es Cristo? Número 1 es el Evangelio. Número 2, vamos rapidito a ver si nos da tiempo para un poquito más. Número 2. En el libro de San Lucas, capítulo 2, versículo 29, ¿se acuerdan de Simeón en el templo cuando fueron a dedicar a Cristo Jesús? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Qué dijo Simeón? Señor, despides a tu siervo en paz porque han visto mis ojos, ¿qué cosa dice? Tu salvación. ¿A quién estaba mirando? A Jesús. ¿Quién es Jesús? La salvación. ¿Ustedes recuerdan a Zaqueo? ¿Se acuerdan de Zaqueo? El chiquitín que vivía en Jericó. ¿Vino Cristo a la casa de Zaqueo? ¿Vino o no vino? Y en la casa de Zaqueo, Zaqueo tomó una decisión de dar la mitad de lo que tenía y que si había defraudado a alguien iba a darle 4 veces lo que le había robado. Zaqueo era el jefe de los publicanos. Los publicanos eran cobradores de impuestos, pero eran unos cobradores de impuestos judíos al servicio del Imperio Romano. Pero sacaban una ventaja terrible extorsionando al pueblo. Así que eran ladrones y Zaqueo era el jefe de los ladrones. Ahora este ladrón, jefe de ladrones, recibe en su casa al Señor Jesús. ¿Vino Cristo a salvar a los pecadores, sí o no? A ver, ¿sí o no? Y Zaqueo es un pecador, así que no nos sorprende que Cristo esté en la casa de Zaqueo, porque justamente vino a salvar a los pecadores. Y cuando Cristo está en la casa de Zaqueo, y Zaqueo da su discurso, entonces Cristo dice, San Lucas 19, versículos 9 y 10, hoy ha venido
la salvación a esta casa. ¿Quién estaba en la casa de Zaqueo? ¿Quién es la salvación? Si usted tiene a Jesús, tiene el Evangelio. Si usted tiene a Jesús, tiene la salvación. Pero si usted tiene a Jesús, es una nueva criatura. Si usted todavía no es una nueva criatura, arregle sus cosas. No se engañe. No juegue a la religión. No funciona. No es saludable. No es sabio. Porque mientras juega a la religión, tus hijos se confunden, se ponen rebeldes, se van de la iglesia. Porque tienen un compromiso con la religión. Tu primer deber es con Dios. Y cuando tú tienes un primer deber con Dios, tú vas a ser fiel en la iglesia. Y va a ayudar más de lo que estás ayudando. Pero tu vida será un testimonio. Y será poderoso. Ah, qué bonito lo dice usted. Bonito. Yo tengo 3 hijos. El mayor tiene 28, la siguiente tiene 27 y la chiquita tiene 22. Pero todos son parte del ministerio, todos predican, todos ayudan. ¿Por qué? Porque han visto que en casa las cosas son como son. ¿O no? ¿Sí o no? Sí. Imagínense que esté yo aquí haciendo el papel del payaso, predicando en el evangelio. Pero por favor, ¿es real el Señor? ¿O no es real el Señor? No nos engañemos. No nos engañemos. Si usted viene sinceramente donde Dios y sinceramente le abre su corazón y sinceramente se entrega a Él, Él es todopoderoso para cambiarle la vida a usted, a su esposa y a todos sus hijos, para agarrar su compañía, su vida, lo que sea. Dios tiene poder para cambiar lo que tenga que ser cambiado. Pero sea sincero con Dios. Ábrele su corazón a Dios. Sea sincero con Dios. No se engañe. Conocer al Cordero de Dios. Número 3, ese Jesús que es el Evangelio, ese Jesús que es la salvación, ese mismo Jesús es el Hijo del Hombre. ¿Quién es? El Hijo del Hombre. Aquí vamos más despacio porque es la parte final y es una parte bellísima. Estos puntos son importantes para entender el estudio de la semana. Estos son como las columnas que le vamos a poner. Una mesa que tiene 3 patas, ¿cojea de alguna pata? No, las que cojean tienen 4. Así que toda mesa con 3 patas no cojea, porque está perfectamente equilibrada. Ajá, se dejaron agarrar. Y esta mesa tiene 3 patas. Número 1, el Evangelio. Número 2, la salvación. Y número 3, Hijo del Hombre. Si le quita una de las patas, la mesa se cae. Por tal razón, vamos a trabajar ahora con Hijo del Hombre. Ponga cuidado. Es muy importante que esto lo entienda. Si usted entiende esto, entonces empieza con buen pie. Conocer a Jesús es todo. Conocer a Jesús es la clave. Conocer a Jesús significa que usted alcanza salvación y vida eterna. Conocer a Jesús significa que usted comienza a conocer a Dios. Conocer a Jesús significa que entra a un nivel de vida completamente distinto. Conocer a Jesús significa que su cerebro comienza a ser cambiado y transformado. Conocer a Jesús significa que hay una reingeniería en su mente. Conocer a Jesús significa que se produce un proceso, como le dice San Pablo en el libro de Efesios capítulo 1, el versículo 18, alumbrando los ojos del entendimiento, alumbrando los ojos de la nous, alumbrando los ojos de la mente. Pero en la palabra entendimiento, dianoia, significa sacudiendo la mente, habilitando la mente, capacitando la mente, preparando la mente para entender las cosas de Dios. Hay mucha gente sincera, pero no sabe. Hay mucha gente sincera, pero no tiene experiencia. Hay mucha gente sincera, pero necesita llenar la mente con la palabra de Dios. La sinceridad no es suficiente. Necesitamos conocer a Dios. Necesitamos conocer la palabra de Dios. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? La palabra Hijo del Hombre aparece en el libro de Apocalipsis en el capítulo 1, versículo 13, y en el capítulo 14, versículo 14. Hijo del Hombre. ¿Qué significa Hijo del Hombre? Hijo del Hombre es un título apocalíptico. ¿Un título cómo? Apocalíptico. Espérese, no le voy a complicar la vida. ¿Qué significa Apocalipsis? Revelación. La literatura apocalíptica, como decíamos esta mañana en la estación de radio, es una literatura de revelación. Está presente tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Cuando usted lee la apocalíptica bíblica en el Antiguo Testamento, puede encontrar apocalíptica bíblica número 1 en el libro de Isaías, capítulo 24 y capítulo 27. En el libro de Ezequiel, capítulo 38, capítulo 39. En el libro de Daniel, capítulo 2, capítulo 7 hasta el capítulo 12.
en el libro de Joel, capítulo 2 y 3, y en el libro de Zacarías, capítulo 9 al 14. En el Antiguo Testamento está toda la apocalíptica bíblica que usted puede leer. Recuerde que la apocalíptica bíblica es una literatura de revelación. Revela las cosas que deben suceder antes del día grande y terrible de Jehová. Antes del día del juicio, antes del día de la destrucción, antes de que Dios acabe con todo ese relajo. La apocalíptica bíblica le dice, miren, esto es lo que va a pasar. Así van a ser las cosas. En el Nuevo Testamento usted encuentra la apocalíptica bíblica en San Mateo capítulo 24, San Marcos capítulo 13, San Lucas capítulo 17 y capítulo 21, Primera Tesalonicenses capítulo 4, Segunda Tesalonicenses capítulo 2 y el libro del Apocalipsis. Como es apocalíptica bíblica, el nombre Hijo del Hombre aparece en el libro de Daniel capítulo 7, versículo 13 y 14. En el capítulo 7, versículo 9 y 10 aparece Dios en el libro de Daniel en una escena de juicio. Y en el versículo 13 y 14 aparece uno como un hijo del hombre que se presenta delante de Dios y le es dado dominio, trono, majestad, poder, etc. Ese que aparece como hijo del hombre es Cristo Jesús. Ahora, qué cosa linda. Cuando usted llega al Nuevo Testamento, el título que más le gustó a Cristo usar fue Hijo del Hombre. ¿Es así o no es así? En los evangelios sinópticos, San Mateo, San Marcos, San Lucas, usó la palabra Hijo del Hombre 65 veces. Y en el evangelio según San Juan, 12 veces. A ver cómo anda la matemática suya. 65 y 12, ¿cuántos son? ¿Cuántos son? 77, y no es casualidad. ¿Cómo Cristo usó 77 veces el mismo título? ¿Es que no tenía más títulos? Cristo tiene títulos que usted no se imagina. Pero ese fue el que más le gustó. ¿Por qué fue el que más le gustó? Hijo del Hombre. Porque es un título apocalíptico. Aparece en el libro de Daniel y aparece en el libro de Apocalipsis. Hijo del Hombre define que Cristo es un ser divino, pero que se hace hombre. Y cuando Dios utiliza una frase para identificar a Jesús, lo hace en una forma doble. ¿Lo hace en una forma cómo? Doble. Recuerde que nuestro estudio es acerca de el Cordero de Dios. Pero necesitamos conocer a Jesús para identificar al Cordero de Dios. Y estamos ahora con Hijo del Hombre. Hijo del Hombre nos muestra y nos enseña que existe antes de venir a la tierra, ¿o no? A ver, ¿sí o no? ¿Qué dice Isaías 9:6? Un niño nos es nacido, un hijo nos es dado y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. El chiquitín que nació en Belén es Dios con nosotros, ¿sí o no? A ver, ¿sí o no? En el capítulo 2, versículo 11, los magos que vinieron adoraron al niño o no lo adoraron. ¿Aceptó Cristo que lo adoraran? Pues claro que sí. ¿Por qué aceptó adoración? Porque Él es un ser divino que se hizo hombre. Ahora, Hijo del Hombre nos habla de un personaje que tiene dos perfiles, dos características. Número uno, es un ser divino. Y número dos, es un ser humano. Y yo digo, alabado sea el nombre de Cristo. Ahí necesitamos tocar esto ahora. ¿Podemos ir a la Biblia rapidito? Qué bueno que el tiempo se está acabando porque así podemos venir mañana. ¿Le parece bien? En la medida que conocemos a Jesús, en esa misma medida nuestra vida crece y se enriquece. El cerebro, mientras más recibe la Biblia, se llena de más luz. Se ha demostrado recientemente que cuando la gente tiene la mente llena de Biblia, en ciertos estudios que se hacen, zonas de su cerebro aparecen llenas de luz. Espero en Dios tener mucha luz en la cabeza. Por eso amo tanto la Biblia. Y es que yo le pregunto, ¿qué puede ser más grande que Dios? Nada. ¿Quién puede ser más grande que Él? Nadie. ¿Qué puede ser más importante que la palabra de Dios? Nada. He tenido que estar en lugares donde he conocido muchos tipos de gente diferente. Pero una de las experiencias que, bueno, hay muchas experiencias, pero hay por lo menos dos experiencias que no la puedo olvidar. Siempre las recuerdo. ¿A usted no le ha pasado que a veces se siente chiquitito en un ambiente como que el ambiente le queda grande? ¿Le ha pasado o no le ha pasado? A ver, ¿le ha pasado o no le ha pasado? A mí me ha pasado muchísimas veces y me pregunto, ¿y qué hago yo aquí? ¿Pero qué busco yo aquí? ¿Pero qué hago yo aquí? Porque Papá Dios tiene sus bromas y le gusta jugar sus bromas. Siempre, a veces te pone en lugares que tú te dices, pero bueno. Y bueno, a ver, déjeme contarle la segunda experiencia que fue en la que pensé. La Biblia es tan maravillosa, tan poderosa que es la palabra de Dios. ¿Quién inspiró la Biblia? El Espíritu Santo. ¿Quién conoce la mente humana? El Espíritu Santo. ¿Quién diseñó todo? Dios.
Y mire qué cosa linda, mire qué cosa linda. Estaba en un país en Europa predicando en otro idioma. Bueno, yo predicaba en español y traducían en otro idioma. Y estaban presentando la Biblia, predicando la Biblia, mostrando la Biblia centrada en la persona de Jesús. Alguien escribió que toda predicación tiene que tener 3 bases, 3 principios. Debe ser bíblica, cristocéntrica, contemporánea. ¿Cómo debe ser la predicación? Bíblica, cristocéntrica, contemporánea. Bíblica porque debe ser la palabra de Dios. Cristocéntrica porque debe exaltar ¿a quién? A Cristo. Y contemporánea porque tiene que resolver el problema de ahora, ¿o no? A ver, ¿sí o no? Y entonces una dama invitó a su esposo. Tú tienes que venir a oír al pastor. ¿Quién, yo? Le dijo el Señor. Sí, déjate de eso, yo no voy para la iglesia. Pero mira, por lo menos ven una noche. Déjate de eso, yo no voy para allá. ¿Qué es lo que le voy yo de que un pastor? A perder mi tiempo. Yo tengo demasiado clase en la universidad. El tipo es un científico de las matemáticas y tiene un trabajo fuerte en esa ciudad. Es una ciudad de Italia que se llama Bérgamo. Y él le dice, no, yo no voy para allá. Pero ven una noche, aunque sea, hazlo por mí una noche. Tú vienes una noche y ya tú no vuelves. Ok, voy a ir una noche. Voy a perder una noche. ¿La gente cree que venir a la iglesia es perder el tiempo? ¿Conocen a gente que lo piensa así? A ver, ¿sí o no? Le puedo dar duro ahora, ¿eh? ¿Por qué piensan eso? Porque usted y yo no estudiamos la Biblia. Y cuando vinieron se frustraron. Pero si usted le presenta la Biblia, si usted le presenta lo que dice en su palabra, si usted le ametralla la cabeza con la Biblia, tiene que volver. Porque es la palabra de Dios, ¿o no? Pero cuando vienen en amaño lo que usted piensa, lo que a usted se le ocurre, no. Preséntele la Biblia y usted verá. Muéstrele la Biblia, hable de la Biblia, léale la Biblia, bombardele la cabeza con la Biblia y salen aturdidos, el otro día tienen que venir. Recuerdo una señora que decía, yo no sé lo que aquí le hacen a uno, pero toda la noche que yo salgo que digo, no vuelvo mañana, no vuelvo. Y dice al otro día estoy aquí. ¿Qué es lo que usted le hace a uno? Digo, no se lo digo hasta el final, cuando termine se lo voy a decir. Atrae la Biblia, convence la Biblia, transforma la Biblia. ¿Qué dice Hebreos 4:12? Porque la palabra de Dios es como viva y eficaz. Y más cortante. ¿Y qué hace la Biblia? Penetra y parte. ¿Qué es lo que parte la Biblia? Dice que hasta los tuétanos y los huesos lo parte por la mitad y descubre las intenciones del corazón. Descubre todo la palabra de Dios. Y este señor vino y oyó el primer tema. Al otro día le dice a la esposa, apúrate porque vamos a llegar tarde. Y dice ella, ¿cómo? Y ¿sabe cómo son las mujeres que tienen su picardía pero se quedó calladita? Y vino la doña y al tercer día ya ella estaba lista cuando él llegó del trabajo y de una vez se fueron. Y al cuarto día se fueron y al quinto día ya la mujer no aguantó más. ¿Saben que las mujeres son curiosas por naturaleza? ¿No lo sabían? Muy bien. Entonces le dice ella, mira, ya yo no aguanto más. Tú me tienes que decir cómo que tú estás viniendo a la iglesia. ¿Por qué tú estás viniendo? Tú no quieres venir a la iglesia. ¿Qué es lo que te está trayendo a la iglesia? ¿Qué es lo que pasa contigo? Y él le dice, si yo te lo digo no me va a entender. Pues dímelo. Tú no me vas a entender, mujer. Pues yo creo que me lo diga, porque no me va a entender. Cuando yo te lo explico, tú no me vas a entender porque yo estoy viniendo. ¿Y por qué traigo mi libreta? ¿Por qué estoy escribiendo? ¿Y por qué estoy escribiendo todo lo que él dice? ¿Y por qué lo repaso en casa cuando llego con la Biblia que tengo allá? Dice ella, tú me lo vas a decir aunque yo no entienda. Porque si tú me lo dices, yo hasta me enfermo, porque es que yo no me aguanto la curiosidad. Te lo voy a explicar. Mira, el pastor cuando predica, prepara unos diagramas matemáticos perfectos. Y ella lo mira, como quien dice, ¿qué es lo que te está diciendo? Y yo cada noche que vengo estoy evaluando el diagrama de cada noche y todo termina en perfecto. Yo decía, pero ¿dónde este hombre aprendió matemáticas? Así que yo voy a seguir viniendo toda la semana. Dile que no pude cambiar un examen para mañana en la noche, que lamentablemente voy a perder una noche, pero yo quería tener todos los diagramas. Si tú supieras te diría que me lo haga, pero tú no lo sabías hacer. Bueno, la señora oyó el relajo ese y ya no entendió. Viene ella donde mí creyendo que yo voy a entender. Y viene y me dice, mira lo que me dijo mi esposo. Digo, ¿qué le dijo? La razón por la que está viniendo todas las noches, que usted prepara eso, es un diagrama perfecto, un diagrama matemático perfecto, que es increíble cómo usted prepara esos diagramas, que ¿dónde aprendió usted matemática tan fina? Él es un científico de la matemática, eso es lo que enseña en la universidad, y él se especializó en eso. ¿Cómo que usted lo hace? Y le digo yo a la hermana, ¿de qué usted me está hablando? ¿Qué sé yo lo que usted me está diciendo? Yo tampoco sabía. Ahora, ¿es la palabra de Dios o no es la palabra de Dios? El hombre quedó tan amarrado que se consiguió una Biblia nueva.
Dice, ahora yo voy a estudiar la Biblia. Así sí, así yo quiero aprender la Biblia. El problema no está en la gente. Perdone, el problema está en nosotros. Necesitan aprender la Biblia. Qué lindo cuando vienen y no se quieren ir. Es cosa linda. En una iglesia, en una ciudad que se llama Caravaggio, bueno, terminábamos el sermón y la gente se quedaba en la iglesia media hora, 45 minutos, una hora, hablando boberías después que terminábamos. Y decía, pero mejor hubiéramos seguido predicando. En una iglesia en Australia, lo mismo. Y ahora en cada lugar, la gente no se quiere ir. Como que el ambiente se llena tan lindo, tan hermoso, que ya no se quieren ir. Y no es, ¿qué te parece? Y yo le digo, usted no tiene que trabajar mañana. Oh, sí, pastor. Y no se quieren ir. Cuando usted presenta la Biblia, cuando usted levanta a Jesús, el ambiente se llena de una presencia maravillosa. ¿Sí o no? Sí, pero hay que irse. Ya vamos a hacer las 9. Tenemos que irnos también. Déjeme terminar con una pregunta. Seguimos mañana con lo del Hijo del Hombre. ¿Se acuerda que ahí nos quedamos? Hijo del Hombre. La parte divina y la parte humana. Es algo maravilloso. Tiene que venir mañana. Creo que está haciendo buena promoción para mañana, ¿no? Yo quiero terminar con esta pregunta. Si usted es papá o mamá, escuche la pregunta. Si usted es un papá o una mamá y usted reconoce hoy que verdaderamente necesita un encuentro con el Señor, que hay algo en su vida que Dios tiene que arreglar, que el Señor tiene que venir con su caja de herramientas a hacer reparaciones en la vida suya, sinceramente, póngase en pie conmigo. Si usted es papá o mamá y sabe que Dios tiene que hacer reparación en su vida, póngase en pie conmigo. En la vida tenemos que tomar decisiones. Todo el día tomamos decisiones. Si no tomamos la decisión, ya la tomamos. Cristo dijo, el que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. Aunque no decidamos, ya decidimos. Usted decidió ponerse en pie. Usted decidió reconocer que necesita que el Santo Espíritu venga con su caja de herramientas a reparar cosas en su vida. La Biblia dice en el libro de Hebreos, capítulo 3, versículo 6, que nosotros somos una casa y el dueño de la casa es Cristo. Pablo nos dice en el libro de 1 de Corintios, capítulo 3, capítulo 6, que somos un templo para la morada del Espíritu Santo. Tal vez se le dañó a usted el asunto de la cañería del agua y está liqueando agua. O quién sabe si la cañería del gas se le averió y está tirando gas en la casa. Tenga cuidado con la estufa porque se le puede incendiar su casa. Algo raro puede estar pasando en la casa de tu vida, pero te garantizo en el nombre de Jesucristo que la sangre de Cristo limpia y repara cualquier cosa. Y el Espíritu lo puede hacer. Muy bien, ya estás en pie. Ahora viene lo fuerte. ¿Te atreves a venir aquí al frente conmigo para mostrarle a Dios y al cielo que le entrega la voluntad tuya y de tu familia para que Dios tome el control de tu vida y de tu familia? ¿Quieres entregarle el control de tu vida al Señor? Entonces ven conmigo al frente. Súbete aquí arriba para que la cámara te vea. Te van a ver en cualquier lugar del mundo. Así que súbete aquí y dile al mundo entero, al universo, hoy yo decido poner mi vida en las manos del Señor. Hoy acepto al Cordero que fue inmolado. Hoy acepto a Jesús en mi vida. Hoy quiero que el Espíritu Santo haga los cambios en mi vida. Que transforme mi vida. Que repare mi vida. Hoy quiero que el Espíritu Santo venga con la espada, la Santa Biblia, y haga los cortes necesarios. Hoy quiero que el Espíritu rompa en mi vida toda aquella cosa que ofenda a Dios. Hoy quiero que Dios me transforme para que mi vida sea un testimonio para mi esposa, para mis hijos, para mis hijas. O usted, señora, para su esposo y para sus hijos e hijas. Hoy quiero ser luz en mi hogar. Hoy quiero que mi familia sea una familia de Dios. Si usted hace eso, venga al frente conmigo. Si usted está escuchando esta programación a través de la radio, le invito a levantar su mano donde quiera que esté, reconociendo así que le da el lugar y el derecho legal a Dios para que el Espíritu venga a hacer los cambios. Amén. Si usted nos sigue a través de la televisión o a través de la internet, le hago la misma invitación. Si usted está siguiendo esta programación en su iglesia, le invito a pararse, salir del banco y venir al frente y acérquese a la pantalla y párese allí mostrándole al universo que usted ha decidido poner su vida en las manos del Señor. Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros.
Señor querido, gracias por su palabra bendita. Gracias, querido Señor, por darnos a Cristo Jesús. Y gracias por la obra maravillosa del Espíritu Santo que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Gracias, Dios querido, por la obra de los ángeles que nos cuidan y nos protegen. Gracias por la bendita esperanza de verle pronto en las nubes de los cielos. Padre, haga que amemos su segunda venida, pero Dios, haga que amemos al pecador impenitente. Inspírenos, motívenos, habilítenos, capacítenos con su Espíritu. Haga que amemos al pecador para ir a predicarle el Evangelio de salvación. Que pensemos en el cielo no solo para nosotros, sino para todos. Que en este año, Señor, cada uno de nosotros pueda traer almas a los pies de Cristo Jesús. Haga en nuestra familia el milagro de la regeneración, del arrepentimiento, de la conversión, y que nuestro testimonio sea tan poderoso que atraiga a las almas a los pies de Cristo Jesús. Amén. Como padre, como madre, le entregamos nuestra vida, nuestra voluntad, nuestro ser. Le entregamos todo, Señor. Venga a nuestra vida y produzca usted el querer como el hacer por su buena voluntad. Conviértanos, Dios, en personas nuevas que reflejen su carácter, que al conocernos como a Moisés, la gente se dé cuenta que hemos estado en su presencia. Y aunque nuestro rostro no brille como brillaba el rostro de Moisés, que nuestra vida refleje su santidad. Que la gente en nuestra manera de conversar, de conducirnos, puedan darse cuenta que venimos de estar en intimidad con usted. Haga, Dios, que le amemos a usted por sobre todo. Y haga de nuestra vida un poder en esta tierra. Y el resultado sean almas para el reino de los cielos. Bendiga a los amigos y amigas que nos acompañan y a todos aquellos y aquellas que nos siguen. Haga de nuestra vida una bendición para todos. Le entregamos nuestra familia y nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Que Dios les bendiga.